Y aquí donde está construida esta iglesia, aquí estaba el Teocalli, o sea, el templo de los mixtecas. Y sobre el templo de los mixtecas construyeron el templo de los cristianos. En 1544, al mismo tiempo, al mismo año. Lógico que ellos siempre buscaban los lugares donde había vestigios de los adoratorios. Para poder hacer templos de tales magnitudes, se necesitó pues aprovechar condiciones que ya encontraron. Por ejemplo, gran parte de las piedras que se usaron en la construcción de los templos se obtuvieron de los mismos cus o templos prehispánicos. Y no dudamos que aquí lo sabía, porque cuando derribaron el pedazo de convento que llegaba hasta media carretera, para pasar la carretera, al escarbar la cimentación, sacaron muchas caritas, muchos idolillos, llamémosles así, que estuvieron apiladas en los pretiles. Y después aquí. Los frailes dominicos, en alianza con el cacique y encomendero don Diego de Mendoza y don Juan Juárez, respectivamente, decidieron darle un trazo distinto al nuevo asentamiento poblacional chocho mixteca. El decreto de reubicación del nuevo Tamazulapam fue avalado por el virrey de la Nueva España, don Antonio de Mendoza. En 1544, aproximadamente, deciden cambiar a Tamazulapam del lugar donde estaba a este lugar. No sabemos porque no hemos encontrado documentación alguna de eso, pero sí supo el virrey. Cabe destacar en la comunidad el trazo de sus calles. Desde el mirador pues se ve la traza original, ¿no? Que son manzanas perfectamente medidas de 100 metros por 100 metros. Francisco de Marín estuvo en la Mixteca en los años de 1550, 1541, 48 y 53. Después de 16 años se fue de Tepozcolula y Tamazulapam, se fue a Chila, una demarcación de Puebla. Ahí se fue como vicario también, ¿sí? Y ese fue el que al mismo tiempo que construía las iglesias de Coixtlahuaca, Yanguitlán y Tepozcolula, trazó las calles haciendo una cuadrícula perfecta. Acerca del trabajo constructivo de Fray Francisco de Marín, las crónicas escritas por el padre Agustín Dávila Padilla señalan importantes datos acerca de su labor. Fray Francisco de Marín industrió a los pueblos a la urbanización, trazando calles, iglesias y casas de la comunidad como verdadero arquitecto. La construcción del templo y convento en Tamazulapam se inició en el año 1544. Ya con nueva ubicación, fue aceptado como casa conventual y se le dio el nombre de Santo Domingo Tamazulapa. 17 años más tarde, el título cambia por el de La Natividad Tamazulapa, según certifica un documento celebrado en Tepozcolula. En esta misma acta, también se designa como vicario conventual a Fray Gonzalo de Lucero, quien fuera uno de los primeros evangelizadores que llegaron a territorio de Nueva España. De hecho, los conventos eran simplemente casas para alojar a los frailes y pues a los viajeros, porque realmente hacían la función de hospital en el sentido de que hospedaban viajeros. Y curiosamente los conventos de la Mixteca nunca tuvieron muchos frailes, había uno o dos, y el resto de las personas que lo habitaban eran visitantes y servidores.
Manuel Martínez Gracida que por un terremoto que hubo el 14 de septiembre de 1914 se cayó la cúpula monumental. Y entonces los tamazulapenses le pusieron una estructura de madera techada con palma como si fuera un sombrero. Pero el templo original fue construido primero con techo de paja, después ese techo se sustituyó por una bóveda y dicen que tenía una cúpula que estaba encima del presbiterio que era una maravilla arquitectónica. En 1902, Monseñor Guilo le pide al párroco del lugar que se quite esa estructura, ya está muy vieja, muy mala condiciones, y que se le ponga una cúpula de lámina y hierro. Como siempre en Oaxaca, con un terremoto se cayó esa cúpula y con otro terremoto ocurrido poco tiempo después se cayó la mitad del cañón de la bóveda. Así se quedó durante mucho tiempo hasta que se reconstruyó el cañón y bueno, y la cúpula, pero ya no con la majestuosidad que había tenido antes. En marzo de 1943, a iniciativa del señor canónigo don Rafael Gutiérrez Maza, que había sido párroco 2 veces aquí, con la anuencia del párroco Pedro Gómez Ayala, en ese momento, se inicia la construcción de la cúpula actual, misma que se termina el 8 de septiembre de 1944. Sin excluir la villa de Tamazulapan, una serie de terremotos han marcado la historia de la Mixteca Alta. Si se observa con detenimiento el exterior del templo actual, se puede percibir que sobre las primeras paredes se continuaron las nuevas hasta llegar al cañón. De estos fenómenos naturales, sin duda alguna se han conservado valiosas piezas de arte, incluyendo partes del retablo del siglo XVI que aún podemos admirar en el altar principal. El retablo del siglo XVI, en su forma original, fue obra del pintor y proyectista sevillano Andrés de la Concha. La Mixteca Alta es la región de México donde Andrés de Concha realizó mayor número de obras. Además de los célebres trabajos realizados en Yanguitlán y Tepozcolula, de Concha trabaja también en Coixtlahuaca, Achiutla y Tamazulapan. En 1586, don Fernando de Andrade, cacique y gobernador de Tamazulapan, firma un contrato con el artista para la realización de un retablo. De la obra de estos pintores y escultores y ensambladores, como se le llamaban en la época, pues hay importantes elementos todavía en existencia, tanto en el retablo mayor de Tamazulapan, que es muy importante. El retablo de acá está dedicado a la Virgen María en su natividad. Y esa es parte de la historia de la salvación, porque desde el momento